Muy bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor y vamos a pasar a la parte que tiene que ver con la homilía o el mensaje. Y hemos llegado a Mateo capítulo 25. Sería bueno que ustedes, hermanos, repasaran en la casa estos capítulos que estamos viendo. Capítulo 25, del versículo 1 al 13. Y hay un subtítulo allá que dice Parábola de las 10 vírgenes. Ahora, recordemos que es una parábola. Una parábola es una figura literaria mediante la cual se hace uso de una narración de la vida real para asemejarla y buscar una aplicación espiritual. La parábola entonces es una comparación que se hace con algo de la vida real para explicar mejor la realidad espiritual. De manera que el Señor usó mucho las parábolas para explicarnos, y aquí tenemos otra parábola de las 10 vírgenes. Entonces vamos a leer a medida que vamos disertando sobre el tema. Dice el capítulo 25:1. Entonces, ¿y qué quiere decir entonces? Entonces, lo que el Señor está diciendo es que en vista de lo dicho, ¿y qué es lo que el Señor ha dicho anteriormente? Él estaba hablando de la venida, de su segunda venida. ¿Recuerden? Habló y explicó y advirtió que su venida será como en los días de Noé. Y todo eso, la necesidad de vigilar. Entonces, el reino de los cielos será semejante. Bueno, recordemos qué es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es solamente allá. Vamos para allá. Pero el reino de los cielos es también y principalmente el gobierno de Dios sobre el corazón de los hombres. Nosotros estamos en el reino de Dios porque Dios ha venido a gobernar nuestros corazones desde el día que nos arrepentimos y le dijimos: Señor, por favor, quiero que tú seas mi Salvador personal. Oriente mi vida, y el Señor me asegura en la palabra que me ha hecho un hijo de Él y que soy ciudadano del reino de los cielos. Nosotros estamos en el reino y la iglesia forma parte de ese reino de Dios sobre la tierra. Entonces dice aquí el versículo 25, versículo 1, entonces, según lo anterior, el reino de los cielos será semejante ¿a qué? Entonces viene una parábola que el Señor utiliza basada en una escena de la vida real de su tiempo, de las costumbres de su tiempo, sobre todo del matrimonio, de las bodas. Y miremos un poco la historia. En aquellos tiempos, y me dicen que todavía hay parte de esta práctica en Israel. En aquellos tiempos la costumbre era que 10 vírgenes, es decir, 10 jovencitas solteras que no habían tenido relaciones sexuales, por eso son vírgenes, acompañaban a la novia en su casa hasta que llegara el novio para iniciar la fiesta de bodas. El novio llegaba inesperadamente y a veces llegaba al medio de la noche. Y cuando ya el novio venía, alguien gritaba en la calle: el novio llega, el novio viene. Eso podría suceder en cualquier momento. Entonces las jóvenes tenían que estar listas para salir a la calle en cualquier momento de la noche para reunirse con él e iniciar una marcha hacia la casa de la novia, acompañando al novio. Además, no se permitía salir a la calle
sin una lámpara encendida. Además de eso no había luz eléctrica. Cuando el novio aparecía y salían y lo recibían y se iniciaba la marcha nupcial y entraban a la casa, una vez que entraran se cerraba la puerta y los que llegaran tarde a la ceremonia ya no podían ser admitidos, ya no. De manera que por la noche los invitados, la novia, las 10 vírgenes o las jovencitas, se reunían todos en casa del novio. Y estas 10 jovencitas tenían la intención, y ese era el propósito de la costumbre, salir a encontrar al esposo, acompañarlo para iniciar las festividades. Todos tenían lámparas, todas esperaban que el esposo llegara en cualquier momento, y todas querían participar de la fiesta de las bodas. Esa es la parábola. De manera que había en primer lugar una preparación impresionante. Entonces sigamos leyendo, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En aquella época se usaba el aceite como combustible para las lámparas. Pero el primer asunto que nosotros vemos aquí es que habían 5 jovencitas que eran imprudentes. ¿Y eso qué significa, según lo que leemos? Que no eran previsivas, no fueron cuidadosas para alistar todo lo que se necesitaba para la boda. Tomaron las lámparas, sí, pero dieron por sentado que tenían aceite suficiente. Y cuando llegó el momento de salir no les funcionó. Y esto me parece que es una cosa muy interesante para nosotros tener en cuenta para la vida en general. Uno no puede dar por sentado nada. Suponer cosas es peligroso, porque uno puede suponer algo, darlo por un hecho y después tener sorpresas como ellas. Cogieron la lámpara de afán de esa debe tener aceite, pero resulta que no. Las otras 5, dice aquí la Biblia, que eran prudentes. Versículo 4, ya lo leí. Eran prudentes, eran inteligentes, precavidas, así que llenaron bien sus lámparas, según el versículo 4. Ellas sí eran prudentes. Ahora, tengamos presente que estas parábolas fueron dichas por el Señor para darnos advertencia a fin de estar preparados y alertas, porque Él acaba de hablar de su venida, de su segunda venida. Y tenemos aquí una lección para nosotros hoy. Ya sea que el Señor venga antes o que el Señor nos llame a su presencia y tengamos que dejar este mundo, nosotros debemos ser circunspectos en nuestra manera de vivir. Circunspecto significa ser prudente, cuidadoso de pecar, andar vigilante, cuidar nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, o nos dice a nosotros, Primera de Tesalonicenses 5, 19, le dice: no apaguéis el espíritu. Y está en mayúscula. O sea que yo puedo apagar al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso?
El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros santificándonos cada día. Si es que somos cristianos, si es que usted es un verdadero cristiano. Porque si usted no es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo no está en usted. Usted es un religioso que le gusta ir a misa o ir a los cultos, pero no es cristiano. Entonces, cuando creemos en el Señor verdaderamente, el Espíritu Santo viene como la promesa del Padre a estar con nosotros. Y Él inicia un trabajo perfeccionándonos, santificándonos todos los días. Pero es un trabajo en el cual usted tiene que cooperar. Yo no le puedo dejar a Dios todo. Soy responsable de cooperar con el Señor. ¿Cómo? No apagando el Espíritu. ¿Y cómo apagamos el Espíritu? Nosotros apagamos el Espíritu Santo cuando no hacemos caso de las enseñanzas que nos han sido reveladas aquí en la palabra de Dios. No hacemos caso a la guía del Espíritu Santo. Entonces empezamos a apagar su obra en nosotros y nos quedamos sin combustible. No es que Él se va, sino que al desobedecer entramos en una frialdad espiritual y nuestro servicio a Dios pierde su efectividad. Y lo que está diciendo aquí Pablo cuando dice no apague el Espíritu es no lo sofoque, no extinga el poder de Dios en su vida. De manera que es una gran responsabilidad que nosotros tenemos de ser obedientes, de ser circunspectos, vigilantes, sencillos, humildes, dispuestos a obedecer a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo también escribía a los Efesios en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18, sobre este mismo tema. Y vale la pena leer el 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Y sabe que la palabra insensato es una palabra dura, ¿no? En la Biblia. No sea tonto, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y uno tiene que orar para buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y leer la palabra. 18. No os embriaguéis con vino. En esa época estaba el vino, pero hoy está el aguardiente, está el whisky, está el brandy, está el vodka, también está el vino y hay muchas cosas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución es que uno pierde el juicio, pierde y perjudica su vida espiritual. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo es llénese de Dios, no del diablo. Cuando una persona se embriaga o se droga, termina lleno de Satanás, queda bajo la influencia del diablo, se enfría espiritualmente y por eso es que apaga el Espíritu Santo y entra en una situación de ruina espiritual terrible. Y le pasa a lo de las vírgenes que no tenían provisión suficiente porque eran imprudentes, insensatas. Ahora hablemos de la espera. Ya viene la preparación según la parábola del Señor allá en Mateo 25. Ahora hablemos de la espera. Porque aquí dice lo siguiente, en el versículo 5, dice que estaban todos en la preparación en la casa de la novia, esperando el novio, y pasó las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12, a lo mejor era casi la 1 de la mañana.
Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces llegó la noche y comenzó la espera. Pasaron las horas y nada que aparecía el novio para salir a recibirlo. Entre tanto el sueño empezó a vencerlas hasta que se durmieron y no velaron, no esperaron despiertas como era su deber. ¿Cuál es la lección para nosotros de eso? Creo que vale la pena leer Romanos 13:11, porque a veces con otros versículos, esa es una buena manera de estudiar la Biblia, cotejar otros versículos que nos enseñan y nos amplían lo mismo. Romanos 13:11. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro, yo creí hace 40 años. Estaba más lejos del cielo que ahora. Han pasado 40 años y estoy envejeciendo, me acerco al cielo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice el apóstol Pablo. Dice que ya es el tiempo y que se levante del sueño, no sea perezoso, no sea flojo, como creyente. Nosotros debemos de vivir conscientes del tiempo crítico que estamos viviendo. Los días están pasando, se acerca el día de la salvación, aquella salvación en la cual creímos un día. Porque si usted no creyó de verdad, pues yo no sé qué hace en la iglesia. Pero yo estoy aquí y estoy aquí porque yo creí en el Señor. Y el Señor me llamó y le conocer la palabra y obedecer su ley. Después me llamó al ministerio y quise y creí. Estoy más cerca ahora de la salvación que antes. Además de eso, el día del regreso de Cristo también se acerca. Estamos envejeciendo y vamos a morir. Como dijo alguna vez un famoso predicador que se llama Moody, y lo dijo de una manera casi espeluznante. Dijo, usted jovencita tan linda que está con 17 años. Qué preciosura de mujer. Pero sepa que va a envejecer, va a morir y los gusanos se van a comer su cara. Entonces, cada día estamos más cerca del cielo los creyentes. Por lo tanto, no debemos dejar que nos domine el sueño de nuestro peregrinaje, sino estar alerta para que el Señor, para seguir al Señor y hacer todo el bien que podamos, creciendo en la santificación, colaborando con Dios para ver cómo el Espíritu Santo me hace mejor. Ahora, el apóstol Pablo dice, levántese del sueño porque nosotros no somos de las tinieblas. ¿Qué es eso? Bueno, la Biblia dice que vivir en tinieblas es vivir en el pecado. Y vivir en la luz es apartarnos del pecado. Y aquí se mencionan algunas cosas que no son para un cristiano.
Él habla de glotonerías. Yo no sé por qué tradujeron glotonería, yo estuve examinando el griego y es como más intenso, porque allá la palabra griega traduce o significa andar en fiestas desenfrenadas, donde hay gente borracha que se presta para la inmoralidad sexual desenfrenada, gente lujuriosa, que le gusta vivir en la promiscuidad sexual, y las lascivias, que es practicada por personas que se gozan en el libertinaje, que es la sociedad corrupta en la cual estamos viviendo ahora. Un cristiano no puede, pues, participar de esas cosas. Además, contiendas, envidias, odios, todas esas cosas son cosas de las tinieblas. Nosotros no podemos estar ahí. Y bueno, viene el tercer punto, el cumplimiento del tiempo. En nuestra parábola que el Señor nos ha enseñado. Ahora en Mateo 25:6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces llegó la hora. Gritó a alguien en la calle: viene el esposo. Las jovencitas prudentes prendieron inmediatamente sus lámparas y salieron. Pero las insensatas, cuando se dieron cuenta que sus lámparas casi no alumbraban por falta de combustible, comenzaron a rogarle a las otras que les compartieran de su aceite. La respuesta fue: apenas tenemos para nosotras. Mejor vayan y compren el aceite, no sea que nos quedemos todas por fuera. El problema fue que mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el esposo y fue recibido por las que estuvieron atentas, y se cerró la puerta y comenzó la fiesta. Luego llegaron las otras vírgenes. Ahora, las fiestas de bodas de aquel entonces pues eran muy diferentes a las de ahora, ¿no? De la gente se pega unas borracheras, hermano, y se le olvida que es cristiano. Llegaron las otras vírgenes ya tarde, pero no las dejaron entrar, porque la regla era velar, ser cuidadosas, aprovisionar sus lámparas, y se quedaron por fuera para siempre. La enseñanza para nosotros hoy, ¿cuál es? Debemos, como cristianos prudentes, tener suficientes provisiones espirituales. Si somos obedientes y precavidos, no nos sorprenderá ni la muerte ni la venida del Señor para encontrarnos en las tinieblas. ¿Qué tal que el Señor viniera y me encontrara a mí borracho? O por allá con una mujer que no es la mía, o por allá viviendo en todas las cosas que prohíbe la Biblia. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1. Vale la pena leer esto, porque tiene relación. Y aquí el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 y 5 está hablando precisamente de la venida del Señor o de nuestra muerte. Y él dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, prudentes, precavidos, ordenados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo viene diciendo: nosotros no podemos ser sorprendidos porque estamos velando. Somos hijos de la luz, es decir, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso no andamos en el pecado como los que viven en la oscuridad. Dios nos ha hecho prudentes. Nuestra fortaleza es el amor, la fe, la esperanza, ¿no? Cristo ya nos ha justificado. La pena por nuestros pecados fue quitada, como dice aquí en el 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para, ya sea que velemos o que durmamos, y aquí ya está hablando de la muerte, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, si soy un verdadero cristiano y recibí a Cristo en mi corazón y recibí la promesa del Espíritu Santo y Cristo murió por mí en la cruz, ya mi pena está levantada, ya no soy condenado. Por eso, sea que yo esté viviendo, sea que muera, estamos unidos al Señor, le pertenecemos. Y esas son verdades que deben animarnos. ¿Qué pasará después que nuestro Señor regrese? Cambiando un poquito, ¿qué pasará cuando nuestro Señor regrese? Yo pienso que el cristiano que no cree en la segunda venida del Señor no es cristiano. No tiene fe, es un incrédulo, pobrecito. Pero pregunto, ¿qué pasará después de que nuestro Señor regrese? Pues los que han estado esperándolo con fe y amor entrarán en las bodas del Cordero. Allá en Apocalipsis 19, versículo 7, el apóstol Juan tuvo una revelación del fin del mundo. Y cuando usted lee todos estos capítulos, es la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Juan sobre el fin del mundo y el fin de las cosas y el futuro de la iglesia. Y aquí en 19:7, el apóstol Juan nos transporta al futuro, como si ya estuviéramos en el futuro de lo que va a suceder. Y dice, leamos desde el 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ya el Señor ha venido. Ya se ha efectuado el juicio. Y dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y eso es una representación de la iglesia, que ha sido redimida con la sangre del Cordero. De manera que a eso se refiere. Esto es una metáfora del matrimonio. El matrimonio representa la venida de Cristo y nuestra unión íntima con Él, la unión íntima y eterna del Señor con su iglesia. Es un símbolo de las bendiciones futuras del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es la gran fiesta que tendremos en gloria al final de los tiempos. Pero eso es para los que son salvos y los que tienen fe. Bien, hermanos, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto? Nosotros no podemos ser descuidados en nuestra relación con Dios. Eso es vivir imprudentemente. Debemos permanecer avivados y desde luego es necesario no descuidar la oración y nuestra comunión con Dios. Cada vez que pasa un día y yo por alguna circunstancia del trabajo no puedo orar, eso me duele. Tengo que decirle, Señor, perdóname porque no oré. Debo de seguir siendo disciplinado en esto de tener comunión contigo. Tiene que ser vigilante de su propia vida espiritual. No se deje engañar por el diablo. Cuando le dice a usted, tranquilo, eso no va a pasar nada. Tranquilo, usted ya recibió a Cristo. Tómese sus aguardientes, goce y relájese que nada va a pasar. Eso es vivir imprudentemente. Ya Dios nos ha justificado en Cristo, claro, pero el crecimiento y la madurez en la santidad dura toda la vida y usted tiene que poner todo de su parte. Es decir, Dios no lo va a santificar a usted si usted no pone de su parte y es obediente y se arrepiente. Y lee la palabra y ora y busca a Dios y pide al Señor que lo ayude. Entonces, hermano, manténgase lleno del Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo ser uno lleno del Espíritu Santo? Ore permanentemente. Si detecta algún pecado, no lo acaricie. Arrepiéntase y apártese de ese pecado, de eso que la Biblia dice que usted no debe de hacer, porque usted es del día, de la luz, no de las tinieblas. No descuide su salvación, sea prudente, no descuide su salvación, no sea como Esaú. ¿Recuerdan a Esaú? El hermano de Isaac. Él cometió un pecado terrible. Vamos a mirar ese Hebreos capítulo 12, 16. ¿Qué hizo Esaú? Hebreos capítulo 12, versículo 16. Allí hay una explicación de lo que le pasó a Esaú. ¿Recuerdan la historia? Que Esaú era el mayor, ¿verdad? Tenía los derechos de primogenitura, unas bendiciones por ser el mayor. Y su hermano era menor, pero entonces Dios dijo que su hermano Jacob iba a ser bendecido. Pero él no era el mayor y no tenía el derecho. Entonces dice la Biblia que Esaú llegó cansado un día del camino, de la casa, muerto del hambre y de la sed, y le dijo, y su hermano estaba cocinando unas lentejas, y le dijo, denme de esas lentejas que tengo hambre y sed. Y el otro le dijo, yo no, le doy, pero si me vende su primogenitura. Véndame los derechos
divinos que usted tiene. Y con mucho gusto le doy. Y él dijo, ¿qué me importa los derechos divinos? Yo lo que tengo es hambre y sed. Y negoció los derechos divinos. Y por eso aquí en Hebreos 12, 16 dice lo siguiente: no sea que y eso se lo estoy diciendo a la iglesia. Leamos desde el 15. Con esto termino. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, no sea que haya algún fornicario profano. Profano es el que no tiene respeto por las cosas de Dios. Cuidado que haya algún profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo no puedo descuidar mi salvación, menospreciar mi salvación, menospreciar las cosas que Dios me ha dado, cambiarla por cosas de este mundo que no sirven para nada. Por eso la exhortación es: no menosprecie la salvación que Dios le ha dado por las cosas de este mundo. Es grave, porque cuando usted caiga en cuenta ya es tarde. Le puede pasar lo de Esaú, que lloró y lloró y ya no hubo nada que hacer. Entonces, hermano, manténgase lleno del Espíritu Santo. Cuide su salvación, eso dice el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo? No podemos. Ore permanentemente, sea fiel a Dios, no acaricie el pecado, no se deje llevar por las tentaciones. Arrepiéntase, apártese, sea humilde, sea sencillo, sométase a Dios. Vamos a orar, hermanos.